La oscuridad era profunda, tan densa que parecía tener peso. No había sonido, ni calor, ni aire. Solo el eco distante de una risa que se retorcía entre lo humano y lo inhumano. Esa risa se transformó en una sonrisa audible, imposible, casi tangible. Era como si la oscuridad misma se estuviera carcajeando, burlándose de algo que aún no había ocurrido. Así que tú eras quien buscaba respuestas. Qué gracioso. Qué insignificante. Qué efímero. La voz resonó en todas direcciones, grave y aguda al mismo tiempo, imposible de ubicar. El ser desconocido no tenía idea. Era un pensamiento, un eco de locura flotando en la nada. El universo no tiene sentido, ¿lo sabías? Lo que muere renace, lo que renace olvida, y lo que olvida se repite. Una y otra vez. Hasta que alguien ríe por última vez. El tono se volvió más burlón, más humano, como si disfrutara del desconcierto del otro. Tú. Sí, tú. El que se aferra a una vida sin peso. El que se arrastra buscando propósito. ¿Qué harías si tu cuerpo no te perteneciera? Si tu respiración fuera prestada. La oscuridad se agitó como humo vivo. De pronto, un destello, no de luz sino de consciencia, estalló en medio del vacío. Y entonces, el protagonista abrió los ojos. Un jadeo seco escapó de su garganta. La sensación fue como caer desde el infinito directo a un cuerpo que no reconocía. Su pecho se movía con dificultad. No sentía piel, ni calor, ni el simple acto de respirar. Miró alrededor. Estaba en una habitación desconocida, un espacio gris, sin ventanas, con una luz blanca vibrante que parecía salir del propio aire. Las paredes eran metálicas, frías, y el suelo emitía un leve zumbido, como si algo eléctrico fluyera bajo sus pies. ¿Dónde estoy?, murmuró, aunque su voz sonó distorsionada. Metálica, grave, como si pasara por un filtro mecánico. El sonido lo asustó. Intentó respirar más fuerte, pero no sintió el aire entrar ni salir. Solo escuchaba un siseo débil, repetitivo, que marcaba cada intento de inhalación. ¿Qué está pasando?, pensó con desesperación. No recordaba nada. Ni su nombre, ni cómo había llegado ahí, ni siquiera qué había hecho antes de despertar. Solo el eco de esa risa, esa voz absurda que seguía repitiéndose en su cabeza como una pesadilla imposible. El universo no tiene sentido. Sacudió la cabeza tratando de despejarse. Su vista se enfocó lentamente. Las luces del techo parpadearon un instante y vio su reflejo en el suelo metálico, aunque difuso. Sintió algo pesado en su rostro. Levantó una mano o lo que creyó que era una mano y la llevó hasta su cabeza. El contacto lo paralizó. El sonido fue un clank hueco, de metal chocando contra metal. No era piel lo que tocaba. Era una superficie lisa, fría, dura. ¿Qué carajos es esto? Sus dedos rasparon el contorno de lo que parecía una máscara. Trató de meterlos por debajo, de buscar algún borde que le permitiera quitarla, pero nada se movía. No había carne, ni músculo, ni siquiera dolor. Era como si el metal fuera parte de él. La desesperación creció. Golpeó su rostro, pero solo escuchó ecos metálicos que resonaban por la habitación. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Se quedó quieto, jadeando sin aire, intentando calmarse. Tranquilo, piensa. Algo tiene que tener sentido. Pero nada tenía sentido. Ni el lugar, ni su cuerpo, ni el silencio asfixiante que lo rodeaba. Entonces, sin aviso, un sonido rompió la calma. Clac, clac, clac. Un eco suave, como si algo se estuviera materializando justo delante de él. Giró la cabeza, y ahí, de la nada, empezó a formarse un objeto. Primero, un destello plateado. Luego, un marco rectangular. Después, una superficie brillante, líquida, que reflejaba la habitación entera. Era un espejo. ¿Qué demonios?, dijo, retrocediendo un paso. El espejo había aparecido sin ningún mecanismo visible, sin ningún ruido que lo anunciara. Simplemente estaba ahí, frente a él, a unos 2 metros de distancia. El protagonista lo observó con cautela. Algo en su interior le decía que no quería acercarse. Pero la curiosidad fue más fuerte. Poco a poco, dio un paso hacia adelante. El eco metálico de sus pisadas resonaba con un ritmo inquietante. Clan, clan, clan. Cuando estuvo a solo 1 metro, la imagen en el espejo se volvió más clara. Por un instante pensó que había un monstruo del otro lado.
La figura reflejada era alta, delgada, con brazos largos y un rostro cubierto por una máscara metálica con ojos amarillos que brillaban como brasas. Tubos salían de su pecho. Partes mecánicas cubrían su cuerpo entero. El sonido de su respiración, ese siseo artificial, se sincronizaba con cada movimiento que hacía. No, no puede ser. Su voz tembló. Acercó una mano al espejo, tocando la superficie fría. El reflejo hizo lo mismo, perfectamente sincronizado. Era real. La máscara, el cuerpo, los brazos mecánicos. Todo era exactamente igual a un personaje que creía ficticio. El general Kibor de las guerras Clon. El asesino de Jedis. El monstruo de metal con 4 brazos y un corazón robado. No puede ser. La respiración mecánica se aceleró, cada sibilancia más fuerte que la anterior. Soy Grievous. El nombre salió de sus labios metálicos como una sentencia. Una mezcla de horror y asombro lo envolvió. Sus recuerdos seguían borrosos, pero su mente humana reconocía cada detalle del cuerpo que ahora poseía. Había visto a ese ser en películas, videojuegos, cómics, y ahora estaba dentro de él. Miró sus manos, 4 dedos afilados, articulaciones reforzadas, cables que se movían bajo la cubierta metálica, y un impulso irracional lo llevó a probar su fuerza. Golpeó el suelo, y el impacto hizo temblar toda la habitación. Esto no es posible. No puede ser real. El eco rebotó en las paredes mientras su voz se distorsionaba entre rugidos mecánicos. El espejo tembló, pero no se rompió. De pronto, otra vez, esa voz sin cuerpo resonó en su mente, burlona, distorsionada, como si hablara desde dentro de sus circuitos. ¿No te gusta tu nuevo cuerpo? Es un obsequio, un recuerdo de lo que el poder puede hacer. Él retrocedió, mirando a todos lados, buscando el origen. ¿Quién eres? Muéstrate. Oh, yo no soy nadie. Solo un eco. Una sonrisa en el vacío. La voz se desvaneció lentamente, riendo, hasta perderse en el zumbido constante del lugar. El protagonista quedó de pie frente al espejo, temblando, si es que una máquina podía temblar. Su reflejo lo observaba con la misma expresión vacía, los mismos ojos amarillos brillando con una intensidad antinatural. No entendía nada. No sabía por qué estaba ahí, ni cómo había ocurrido. Solo sabía que su vida, la que fuera antes de despertar, había terminado. Y que ahora, por alguna razón absurda, era el general Grievous. El silencio regresó. La habitación volvió a ser solo un espacio vacío, metálico, con el zumbido del suelo y el reflejo impasible del espejo frente a él. Y en ese momento, por primera vez, sintió miedo real, no el miedo humano que conocía, sino algo más profundo. Un miedo que nacía de no tener alma, de no tener cuerpo, de ser solo una máquina consciente. Sus ojos amarillos se entrecerraron, y el siseo de su respiración llenó el aire. La historia apenas comenzaba. El silencio se prolongó. La habitación seguía inmóvil, como si el tiempo mismo temiera avanzar. Grievous, o más bien el hombre atrapado dentro de aquel cuerpo mecánico, intentaba procesar lo imposible. Sus pensamientos eran humanos, pero su respiración, su voz y hasta su sombra eran de otra cosa. El zumbido bajo sus pies cambió de tono. Una compuerta lateral se abrió con un siseo repentino. Instintivamente giró su cabeza, el movimiento fue tan veloz que casi no lo percibió, y de la abertura emergieron 3 figuras delgadas, torpes, de color beige metálico. Sus pasos eran inseguros, sus brazos se movían como si estuvieran a punto de desmontarse. Eran droides B-1. Los soldados básicos del ejército separatista. La línea más barata, desechable y absurdamente inútil que jamás hubiera existido. General, ¿usted está bien?, dijo uno de ellos con una voz chillona y nasal, inclinando ligeramente la cabeza, que chirrió al moverse. Grievous no respondió. Los observó con una mezcla de incredulidad y fastidio. Podía reconocer cada detalle a esos droides. Las articulaciones flojas, las placas abolladas, la antena doblada que uno de ellos tenía como si fuera un adorno. Otro B-1 levantó la mano con torpeza. Señor, ¿qué hace aquí? No recibimos órdenes de Bane desde hace... creo que fueron 3 años. O tal vez 4. No estoy seguro. El primero lo interrumpió. ¿3 años? No seas idiota. Si fueran 3, yo ya habría estado en mantenimiento. Y mírame. Todavía tengo el mismo chip de voz defectuoso. Grievous los miró fijamente.
Por dentro, una mezcla de ira y resignación hervía. ¿Esto es lo que tengo como compañía? ¿Un trío de chatarra ambulante con el cerebro de una tostadora? Se llevó una mano al rostro, ese mismo rostro metálico que aún no aceptaba como suyo, y suspiró, o al menos intentó hacerlo. Solo salió un siseo. Silencio. Ordenó con voz grave y mecánica, la misma que haría temblar a cualquier droide de protocolo. Los 3B1 se quedaron rígidos de inmediato. Sus sensores oculares parpadearon. Sí, general. Silencio activado. Respondieron al unísono, aunque uno de ellos agregó. ¿Eso significa que podemos hablar en modo bajo? No. Gruñó Grievous. Significa que cierren sus malditos moduladores de voz. Entendido. Cerrando malditos moduladores de voz. Repitió el droide con entusiasmo, antes de apagarse parcialmente, quedando con la cabeza ladeada. El keyboard giró lentamente hacia el espejo, que aún seguía allí, impasible, reflejando cada uno de sus movimientos. Su nueva forma se veía más estable, más natural. Quizás su mente empezaba a aceptar lo imposible. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué estaba ahí? Mientras observaba su reflejo, una chispa eléctrica cruzó el suelo. Una pequeña descarga que iluminó por un segundo el entorno. En ese instante, Grievous notó algo que antes no estaba ahí. Un papel, justo en medio del piso metálico, perfectamente doblado. Frunció lo que quedaba de su ceño. ¿Qué es eso?, murmuró, y se acercó con pasos pesados. Los B1, curiosos, lo siguieron tambaleándose. ¿Un papel?, preguntó uno. ¿Qué es eso? Algo que tú jamás entenderías, respondió el general, extendiendo su garra mecánica y levantando la hoja con delicadeza. Era extraño ver a una máquina sostener algo tan frágil. El contraste entre el metal brillante de sus dedos y la textura del papel parecía casi simbólico. Una ironía viva. Grievous abrió la nota. Las letras estaban escritas con tinta negra, en una caligrafía perfectamente legible. General Grievous, o quien sea que habite ahora en ese cuerpo. Has sido elegido para portar la habilidad de invocación universal limitada. Podrás materializar seres, armas y objetos de distintos mundos, pero con una restricción. Solo 3 invocaciones activas a la vez. No intentes comprenderlo todavía. Simplemente, adáptate. Las últimas palabras parecían temblar, como si estuvieran escritas a mano por alguien que disfrutaba del desconcierto que causarían. Grievous no dijo nada durante varios segundos. Los B1 se miraban entre sí, emitiendo pitidos cortos como si estuvieran procesando lo que veían. General. ¿Qué dice ahí?, preguntó uno de ellos finalmente. Nada que te concierna, contestó, doblando la nota y guardándola dentro de una de las ranuras de su armadura. Pero en su interior, una avalancha de pensamientos lo golpeaba con fuerza. ¿Invocación? ¿De qué clase de estupidez están hablando? ¿Esto es alguna simulación? ¿Un experimento del Consejo? ¿O algo peor? Miró sus manos otra vez. Intentó concentrarse. No sabía por qué, pero una idea lo asaltó. ¿Y si eso fuera verdad? Invocación universal, repitió en voz baja. Uno de los droides lo interrumpió, torciendo la cabeza. ¿Va a invocar algo, señor? Cállate, dijo automáticamente. Aún así, decidió probar. Cerró los ojos, o lo que fuera su equivalente mecánico. Imaginó una simple herramienta, un blaster de soldado droide. Una imagen vaga, nada más. Un leve zumbido llenó la habitación. Los B1 retrocedieron, alarmados. Y de pronto, justo frente a Grievous, una chispa de energía se materializó, formando lentamente un objeto. Un blaster apareció suspendido en el aire, girando sobre sí mismo antes de caer pesadamente al suelo. El sonido metálico resonó por toda la habitación. Los droides se quedaron boquiabiertos, si eso fuera físicamente posible para ellos. Por los circuitos de Tatooine, exclamó uno. Lo hizo aparecer de la nada. Eso no estaba en nuestros protocolos, agregó otro, rascándose la cabeza. Grievous los ignoró. Tomó el blaster, examinándolo. Era real. Podía sentir el peso, la textura del metal, incluso el olor del aceite residual. Su mente, esa mezcla entre lo humano y lo imposible, empezó a comprender. Puedo invocar cosas, de verdad. Increíble, susurró con voz metálica.
Esto podría cambiarlo todo. Uno de los droides se adelantó torpemente. General, si puede invocar cosas, ¿podría invocar comida? Digo, si no comemos, ¿para qué la quiero? El otro lo interrumpió. Yo quiero una sombrilla. Nunca tuve una sombrilla. Grievous apretó los puños, y su voz rugió con furia contenida. Silencio. ¿Acaso sus núcleos están defectuosos? Esto no es un juego. Los 3B1 se encogieron, casi sincronizados. Lo siento, señor. Solo intentábamos participar, dijo uno en tono apenado. El general giró su cabeza lentamente, el brillo de sus ojos amarillos intensificándose. Si no fuera porque necesito respuestas, ya los habría reducido a piezas. Uno de los droides susurró a otro. Creo que eso significa que estamos haciendo un buen trabajo. No seas idiota, le respondió su compañero. Grievous se dio media vuelta, dejando que sus pasos resonaran en el suelo metálico. La nota seguía en su mente, grabada con precisión digital. ¿Quién me habló? ¿Quién escribió eso? Miró el espejo una vez más. Por un segundo creyó ver algo detrás de su reflejo. Una sombra, una silueta alta, sonriente, la misma sonrisa que escuchó antes de despertar. Pero al parpadear, ya no había nada. No, murmuró. No puede ser. Los B1 lo observaron en silencio, sin entender nada. El general se quedó quieto, el siseo de su respiración llenando el aire una vez más. En su mente, una última frase resonó. No sabía si era recuerdo o una voz ajena. Aráctate o muere. El papel en su pecho emitió un leve resplandor azul, como si respondiera a sus pensamientos, y luego se desvaneció en polvo. Grievous se quedó solo, mirando el vacío que había dejado aquella hoja. No sabía si debía temer o reír. Pero en lo profundo de su mente humana, algo despertaba. Un instinto de guerra. Una sed de poder. Y sobre todo, una pregunta que lo atormentaría por el resto de su nueva existencia. ¿Quién fue el que me habló y por qué me eligió a mí? El eco metálico de su respiración llenó el silencio. La habitación volvió a quedar inmóvil, salvo por los B1 murmurando entre ellos sobre cuál de los tres tenía menos piezas flojas. Y así, con más preguntas que respuestas, terminó el primer capítulo.